Hola amiguitos, saludos, besitos, bienvenidos. Bueno, justamente ayer terminé de leerme este libro que se titula Matilde y es de Eugenio Sue. Este libro es del siglo XIX, mirad cómo está, tiene láminas muy bonitas, concretamente es de 1800, voy a decirlo ahora mismo, 72, o sea, fijaros si tiene tiempo, ¿vale? Y tiene papel Biblia. Es un volumen que está en dos partes, esto está descatalogadísimo. Y tiene en la primera parte 700 y pico páginas y en la segunda parte 700 y pico. Me lo he leído en una semana, la verdad es que me ha encantado, me he dejado hasta el ajedrez, no juego al ajedrez en esta semana, y todo el tiempo libre que tenía y por las noches y todo, leyendo el libro. Bueno, menos mal que tiene la letra grande. Bueno, Eugenio Sue fue un escritor francés que nació en 1804 y murió en 1857. Bueno, pues este hombre era hijo de un cirujano importante y bueno, y en sus relatos, en sus novelas, empezó las novelas por entrega, Eugenio Sue, pues se ve también la situación política y social de su tiempo, ¿no? En aquellos tiempos la Revolución Francesa había sido por el 1780 o 90, 92, me parece que fue, y él nació en 1804, o sea, estaba muy cerca. Y esos momentos en Francia fueron momentos muy convulsivos, porque bueno, la Revolución Francesa, pues bueno, como ya hemos hablado muchas veces, de ahí deriva lo que tenemos ahora, ¿no? El constitucionalismo, la separación de poderes y todo eso, vino con la Revolución Francesa, que fue que el pueblo y la burguesía se unieron para derrocar a los monarcas, al monarca y a la nobleza, que eran los que tenían el poder. No pagaban impuestos, ellos vivían muy bien y el pueblo vivía muy pobremente. Entonces la nueva clase social que surgió con la revolución industrial fueron los empresarios, esos no tenían tampoco poderes y fue la revolución, ¿no? Y bueno, y aunque a la larga fue buena la revolución social, a la larga, pero en su momento, porque entonces hubo democracia, ¿no? En un principio, el constitucionalismo. Se tomaron la idea de la ilustración y la primera constitución fue de 1792, pero luego hubo otra en el 93, 1793, luego Napoleón, luego, en fin, había muchos golpes de Estado, en aquellos tiempos, ¿no? Luego otra vez la restauración monárquica en el 30. Entonces, toda esa situación política en las novelas de Eugenio Sue aparece. Y bueno, ahora se me olvida lo que iba a decir, tanto que tenía que decir. Bueno, aparece aquí en la novela de Matilde también. Yo el primer contacto que tuve con Eugenio Sue, el primer conocimiento que tuve de él fue en mi infancia, cosa extraña, que ponían unas novelas, ya os lo dije, que eran los tiempos de Franco, ponían seriales en la televisión y yo los veía en blanco y negro, ¿no? Eso al principio de los 70. Y una de esas series o novelas que ponían eran Los Misterios de París. Bueno, Los Misterios de París es la serie que hicieron en blanco y negro, que estaba protagonizada por Ramiro Olivares, Maite Blasco, Jesús Puente, muy buenos actores y muy buena adaptación. Estaba basada en una novela de él, que es una de las más famosas, Los Misterios de París. Yo no lo he leído, pero lo he visto. Posteriormente lo he vuelto a ver y aquello aún en mi infancia me impactó, porque sale lo más bajo de la sociedad, la maldad, historias muy interesantes, probablemente sacadas de la realidad, porque leyendo la vida de Eugenio Sue, pues se parece a sus personajes, ¿no? Entonces a mí ese autor se me quedó en mente, Eugenio Sue. Y un día que iba yo por un mercadillo de estos, que sabes que soy aficionada y a las cosas antiguas, pues me vi un libro de Eugenio Sue, valía €1, El Comendador de Malta, bueno, me lo compré. Y me encantó, El Comendador de Malta. Y después he comprado más. Compré Los 7 pecados capitales, que ya hablaré algún día.
Esto está basado, pues como su nombre indica, son 7 mini novelas, algunas más largas, y están basadas en los pecados capitales, ¿no? Y él pues intenta un poco redimir a la sociedad, ¿no? Hace un discurso ahí, a veces mostrando las desigualdades sociales que había en casi todas sus novelas, e intentando un cambio, ¿no? Él, Eugenio Sue, incluso se dedicó a la política, llegó a ser parlamentario y bueno, intentaba cambiar la sociedad. Tenía también ideas socialistas, porque en aquel tiempo era tiempo con la primera revolución industrial, aparte de todo de lo que se venía en Francia, pues tenían a los niños trabajando en fábricas y eso a él lo denuncia, incluso aquí en este de Matilde pues llega a comentarlo, ¿no? Y que morían trabajando en fábricas, mucha injusticia, los campesinos morían de hambre, mientras que la gente de dinero pues no trabajaban, de la nobleza. Entonces todas esas cosas se ven en su obra, ¿no? Yo he leído, otra de sus obras muy importante es El judío errante, pero yo no lo he leído. Yo he leído Los 7 pecados capitales, El comendador de Malta, Martín el Expósito, que también está muy bien y me recordaba un poco esta novela de Matilde y esta de Matilde, ¿no? Esta novela es poco conocida de él, entonces apenas la nombra y ha sido un milagro encontrarla. En todo Wallapop, como yo leo por autores, cuando vi esta obra que yo no había oído nombrarla nunca, Matilde, y que estaba en 2 volúmenes por 10 euros, digo, pues yo lo compro. Pero solamente había una opción en todo Wallapop. No hay más, en Wallapop ahora mismo no se puede comprar esto, ¿no? Hay que comprar en todo Colección, hay más, y son del siglo XIX. Esto está muy descatalogado. Esto después yo lo venderé, como ya lo he leído, y le sacaré dinero. Y bueno, pues esta obra se titula Matilde, la mujer de gran mundo, y más adelante Las memorias de una mujer de gran mundo, ¿no? Esta novela empieza de una manera graciosa porque son unos vecinos que se reúnen en un bar, gente sencilla, gente pobre más bien, y entonces ven que hay un habitante nuevo en un castillo que hay allí que estaba abandonado, ha venido un habitante nuevo y se preguntan, ¿y quién será ese hombre? Y empiezan ahí a reunirse, a investigar, que es la verdad que es gracioso, tiene momentos de risa, eso, no voy a leer de eso. Y entonces luego así averiguando, uno se asoma un día por un balcón y le pegan un tiro con una escopeta de perdigón, y aquello, pues lo vamos a denunciar, pues no sé qué, bueno, y está gracioso ese investigar. Es que empieza la novela más bien por el final, bueno, aunque falta el desenlace. Luego ya llega al principio, cuando ya pasa casi toda la novela, llega al principio y entonces ya después al desenlace. Bueno, entonces es un hombre, descubren que es un hombre, parece ser rico, pero que no sale, vive encerrado en su casa. Lo llaman, los vecinos lo llaman el Robin de los bosques. Y después empiezan a seguirlo, poniendo por ahí, por el suelo polvo, haciendo experimentos para ver si sale. Y entonces descubren que sale por la noche y lo van a seguir. Y descubren que va a un cementerio por las noches, es la única salida. Un hombre muy, muy sobrio. Bueno, pues este hombre recibe un día una arqueta con una carta de una amiga suya que es Matilde, y Matilde le manda su memoria. Y entonces ya empieza el libro con la memoria de Matilde. Y la verdad es que es muy interesante. Pues Matilde cuenta la historia pues también de sus padres. Su padre era un hombre, no sé, un conde, un marqués, que vivía con una hermana suya, que era fea, contrahecha, la señorita Marán, la mujer malísima, una psicópata. Y esta mujer, pues quería al hermano, lo quería mucho, pero lo quería para ella, para que estuviera siempre con ella. Y era una mujer que se relacionaba con la alta sociedad, incluso con el rey, y el rey le reía la gracia a esta mujer. Y con lo más encopetado de París, ¿no? Y todo el mundo la temía, tenía una lengua de víbora mordaz. Entonces, que tenía dominado al hermano completamente. Y el hermano se enamora y se casa con una mujer, que es la madre de Matilde. Bueno, y tienen a Matilde. Entonces la vieja, pues,
sigue dominando al hermano, le hacía la vida imposible a la cuñada y la cuñada de pena se muere, dejando a la criatura, a Matilde, pues con 2 o 3 años, se queda sin madre. Y el padre pues también pasaba un poco de ella. Entonces el padre muere y se queda la niña Matilde al cuidado de la vieja psicópata, ¿no? Entonces pues todo eso lo cuenta en sus memorias. Entonces tiene la vieja la maltrata psicológicamente, es una persona, sí, una psicópata total, que la odia porque le recuerda a su cuñada, le parece totalmente a su madre, Matilde, y la vieja la odia, bueno, y hace cosas terribles con la nieta. Me recordaba un poco, bueno, terrible, no de maltrato físico, pero sí de maltrato psicológico. Hay muchas formas de maltrato, ¿no? Y entonces aquí se veía, ¿no? Voy a leer un poquito de eso. Entonces Matilde, pues tenía a una ¿cómo se dice? Una nurse, una niñera que la había criado a su madre, y su madre al morir dijo: no te separes nunca de Mónica. Se llamaba Mónica. Entonces cuando era muy niña, por ejemplo aquí cuenta, con 7 años, que su tía la maltrataba terriblemente, pero en compensación su niñera la mimaba mucho para compensar ese maltrato que tenía. Entonces se veía entre, por un lado, el maltrato, el odio de la tía, y por otro lado, el cariño excesivo, el mimo excesivo de la niñera, ¿no? Iba a leer un poco, es muy psicológica la novela, hace mucho pensar de la vida, a mí me ha hecho mucho pensar. Dice así: mi carácter debía resentirse entre estas dos influencias tan diversas, y así era alternativamente orgullosa o extremadamente humilde, dichosa o desgraciada, sintiendo el fin el odio o el amor hasta un punto inconcebible a mi edad. Casi me felicitaba de las crueldades de mi tía porque me ofrecían la ocasión de arrostrarla y mortificarla con mi sangre fría. O sea, la niña ya de pequeña aprendió, en vez de rebelarse, a mostrarle indiferencia a la tía, porque eso era se dio cuenta que eso era lo que más la mortificaba. La tía quería hacerla sufrir, y ella, mostrándose fría e indiferente, pues, y entonces aprendió esa conducta, ya siendo de niña. Ella, por su parte, la tía, se vengaba persuadiéndome hábilmente de que yo era tonta y fea. Yo reprimía mis lágrimas y corría cerca de Mónica, en cuyo seno me desahogaba sollozando amargamente. Mónica es la niñera que tanto la mimaba. Entonces, por consolarme, la pobre mujer me colmaba de alabanzas que no por exagerada dejaba yo de creer. De aquí, sin duda, mi resentimiento siempre extremado. De aquí mi imposibilidad de aceptar más tarde ese término medio tan frecuente en la vida. La edad no ha modificado en mí esa extraña manera de juzgarme. En vez de elegir un medio prudente entre los dos extremos, en vez de no creerme ni completamente inferior ni superior a los demás, he vivido en continua alternativa de confianza insolente o desconfianza desconsoladora. Los triunfos pasados no me impedían ser a veces ridículamente humilde, ni las humillaciones sufridas me impedían tampoco levantarme gloriosa hasta el desdén. Desde la primera palabra, desde la primera mirada, dominaba o era dominada, y esto en las relaciones más ordinarias de la vida. Hay personas verdaderamente temibles y temidas, ante las cuales temblaban los más audaces y a las que me imponía yo completamente, mientras que otras, insignificantes, tomaban sobre mí un imperio absoluto. Yo debía conservar aún de mi educación primera el hábito, la voluntad de disimular mis pesares o sufrimientos y de vengarme del mal que se me hacía con una apariencia de desdeñosa insensibilidad. O sea, esa conducta que aprendió de niña, dice aquí, que la mostraba en otras ocasiones, ¿no? Y hay ocasión siguiendo. Esto parece ser que era una historia real, porque es todo muy coherente. Y bueno, la historia es muy larga. También esto te ayuda a pensar también las innumerables formas que hay de hacer el mal, ¿no? Y de corromper, ¿no? a otra persona. En este caso era de ella, como la tía intentaba corromperla.
Entonces hay un momento en que se ve descubierta la tía, porque alguien de la familia dice, tú te estás maltratando, tú te estás quedando con el dinero, es que la llevaba mal vestida, no le ponía una institutriz, la maltrataba, entonces ya un miembro de la familia que tiene importancia en la novela, un primo de la madre de ella, pues va en contra y quiere quitar a la niña de ahí. Y entonces la vieja cambia. Es tan malvada, o sea, ahí se ve la perversidad humana, las muchas formas que puede coger. Entonces esta mujer cambia diciendo, no, si yo lo ahorraba, porque ahora le voy a poner una institutriz para ella muy buena. Ahora voy a hacer todo esto, le voy a poner una amiga, ¿no? Y entonces ahí, pues, era todo lo... Entonces ahora la vieja, que tanto la había maltratado, en lugar de maltratarla de esa forma, la maltrataba diciéndole, halagándola, diciéndole que era excesiva, que era muy guapa, más guapa que nadie, más guapa que otra que ponía, y entonces maltrataba a otra niña para hacerle que sintiera envidia de esta, ¿no? O sea, era sembrar la cizaña de una manera de lo más solapada. Y entonces hace la vieja, la psicópata, le pone otra niñera y lo que intenta de manera sutil y sibilina es que ella odia a Mónica, o sea, en que Matilde odia a Mónica, que ha sido su niñera de siempre, la que la amaba y tanto la mimaba, ¿no? Por ejemplo, voy a leer un poco. No hay nada más amante, pero tampoco nada más cruelmente egoísta que un niño. Yo me complacía bárbaramente en colmar de pruebas de confianza a mi doncella, en presencia de Mónica, para darle a esta en los ojos, como dicen los niños. O sea, la vieja le está enseñando a que a su doncella la desprecie, que poniéndole otra, que también la adulaba. O sea, a la doncella nueva que le pone, y dice, pues tú estás, trátala, halágala mucho, para que, en fin, es un plan preconcebido para que a la otra la expulsaran, y casi lo consiguen. La niña, claro, como era una niña y no sabe, pues se deja. La desgraciada mujer, guiada por su buen sentido y no irritada por una baja envidia, padecía horriblemente al verse así olvidada, desconocida por mí, ella que tanto me amaba. Muy pronto mi ingratitud no tuvo límite, o sea que fue cruel. Ella lo está reconociendo así, que por la tía, lo que le metían, y la otra doncella fue cruel con Mónica, que así la lleva al suicidio del daño que le hace a Mónica. A medida que mi inteligencia se desarrollaba, la señorita de Marán, mi tía, me inspiraba, si no más cariño, a lo menos más curiosidad. Mi espíritu comenzaba a comprender su sátira y a complacerse en ella. Burlábase de la pobre Mónica, de su rigidez, de sus reconvenciones por mi coquetería naciente, y yo me reía mucho. Se burlaba de su ignorancia, de su modo de hablar, y yo me reía también. O sea, se está riendo de Mónica, de su niñera de toda la vida, porque la vieja lo está haciendo así. O sea, la forma que puede tener el mal, eso me ha hecho a mí pensar mucho, porque realmente hay gente así, muy malvada, muy terrible, que le gusta burlarse de los demás. Y todo esto pues lo explica aquí de una manera, pues, porque esta novela es muy larga y pasan muchísimas cosas, solamente a título de ejemplo. Poco a poco, al olvido de este afecto tan santo, se unió casi el desprecio, pues mi tía me hizo avergonzarme de la especie de familiaridad en que vivía con una mujer de esta clase. Sin duda hice mal, muy mal, pero apenas tenía entonces 8 años y una mujer de talento verdaderamente superior abusaba de mí para empujarme a una vía funesta. Únicamente seguía sus consejos, los consejos de su malvada tía, y mostraba tanta frialdad a mi aya que la infeliz cayó enferma de pesar después de haberlo hecho todo por despertar en mí el afecto de otro tiempo. Cuando la vi pálida y desolada, comprendí toda la extensión de mi falta. Echándome a llorar, no quise ya abandonarla. Notando mi tía mi aflicción, me persuadió de que la enfermedad de Mónica era fingida, y yo di crédito a tan odiosa interpretación que venía a disculpar mi ingratitud. Nunca olvidaré la dolorosa expresión que anubló el pálido semblante de mi aya cuando me vio volver risueña, ligera y burlona. La pobre rompió a llorar y levantando al cielo su extenuada mano exclamó amargamente:
Dios mío, ella que tenía el corazón de su madre, pobre niña, la han perdido, sí, la han perdido. Desde aquel día la desgraciada mujer se puso más taciturna y sombría. Aunque su debilidad era extrema, quiso levantarse. Distraída, abstraída siempre, parecía preocupada de una idea fija. Los criados la tomaban como objeto de burla y ella, tan impaciente antes, lo sufría todo con resignación, o más bien con indiferencia. Apenas me hablaba a mí. Bueno, pues esto es un ejemplo de la crueldad, ¿no? De las mil formas que puede tener la crueldad, porque esta, la señorita Marán, la tía, era una psicópata total. Era vieja, era fea, era encorvada y sentía envidia de todo el mundo y se complacía, era una sádica, se complacía en hacer el mal. Luego, más adelante, aparece otro personaje que se llama Lucarbo, que es otro psicópata. Es un hombre que viene de una familia que su abuelo había sido un esclavo y negro en América, pero había conseguido, robando a su amo o haciéndose confiar a su amo, había conseguido el padre de este hombre y el abuelo una gran fortuna. Entonces él era medio, o sea que se notaba su origen, y medio negro era y se notaba, en fin, pero era inmensamente rico. Entonces utiliza toda su riqueza por hacer daño, por vengarse, y quiere conseguir a Matilde también, pero esta no quiere, en fin. Es que es una historia muy larga, pasan muchas cosas. Luego la tía la casa con uno que al principio es un don lindo y ella se enamora de él y pasan cosas terribles, ¿no? Aquí Matilde era una mujer, a pesar de intentar corromperla y en un ambiente así, era una mujer con fuertes principios, con una gran bondad interior y que sale adelante y que sufre todo lo que la vida le va todas las dificultades y todas las cruces que se le presentan en la vida, ¿no? Y es una mujer que no piensa, que más que en sí misma ama a los demás, ¿no? A mí me recordaba un poco esta novela Al idiota de Dostoyevsky, ¿no? Al príncipe Miskin. Pues tiene un carácter parecido, Matilde, ¿no? Bueno, Dostoyevsky cuando escribió El idiota, yo lo he leído 2 veces y es muy complicado de entender El idiota, ¿no? Pero yo leyendo el prólogo decía que Dostoyevsky se había fijado en el Quijote para hacer la figura del príncipe Miskin. Pues aquí yo creo que Matilde es otra especie de Quijote o de princesa Miskin, porque es una mujer muy buena, que es capaz del sacrificio por los demás. Todo esto de la Haya lo supera, ¿no? Se da cuenta y al final sigue unida todo el tiempo a su Haya, que de toda la vida, ¿no? Entonces a eso, sobreponerse al mal, no piensa en sí misma, más piensa en los demás, más que en sí misma, piensa en cumplir con sus obligaciones, con sus principios. La tía la casa con un tío sinvergüenza que la arruina, que quiere arruinarla, pero ella se enamora de ese hombre y paulatinamente se va dando cuenta de cómo es y de que no la quiere, ¿no? Y entonces lo que pasa es que no sé, hay muchas cosas sobre el marido leyendo que a mí me gustaron, ¿no? Porque es la capacidad que tiene el ser humano para engañarse a sí mismo. Se ve aquí en esta página que es que es casi todo el diario de ella, menos ya al final y al principio. Bueno, las memorias. Entonces se ve la capacidad que tiene el ser humano para engañarse a sí mismo cuando te domina la emoción, el sentimiento, la pasión, cómo vivir en contra de la razón. O sea, la razón desde el principio, yo eso lo he vivido también, la razón desde el principio te está diciendo una cosa, pero tu corazón va por otro lado. Entonces tú estás continuamente engañándote a ti misma, diciendo eso no es así, buscando razones para mantenerte en esa situación. Pues eso lo hace muy a menudo Matilde, ¿no? Y es una cosa, yo lo veo todo esto, lo veo muy real, ¿no? Entonces qué pena que no pueda leeros partes de esa. También hay un momento, como ella se enamora del marido,
que ella siente que ese enamoramiento se apodera de ella, que es esclava de ese enamoramiento, que no puede hacer nada, ¿no? Y lo compara con una adicción, lo compara con el juego, que no puede, haga lo que haga el marido, no puede salir de aquí, ¿no? Y ahora voy a leer un pasaje en que, bueno, es diferente, es de un hombre que su mujer lo ha engañado, ¿no? Y entonces este hombre vivía con su madre y la madre se da cuenta como es la mujer, que es una trepa y que lo va a engañar. Y entonces él ha abandonado, a su mujer la ha abandonado, pero ahora tiene remordimiento de haberla abandonado. Y aquí voy a poner un poco la conversación, ¿no? Que Matilde, ¿qué le dice? Dice, es preciso, primo, que olvidéis a Úrsula. Que debéis olvidar a una mujer indigna de vos. Genaro se encogió de hombros. Vos también, exclamó, sois como mi madre. Olvidar, olvidar. Sí, es lo que os conviene. Entonces, decida mi corazón que no lata. Decía mi sangre que no corra por mis venas. Decía mi memoria que no recuerde. Decid. Pero, primo, esa mujer es una miserable en quien no debe pensar un hombre como vos. Una miserable que se adora a esa miserable. Pero vuestro marido os ha abandonado por esa miserable, valiendo vos, sin embargo, 1000 veces más que ella, replicó Garín con elocuencia casi brutal. Un momento, lo confieso, quedé desorientada, desconcertada y en silencio. Menester era que Úrsula tuviera un irresistible poder de seducción, para que dos hombres tan diferentes como el vizconde y Genaro hubieran llegado a apasionarse de ella tan ciegamente. Mi primo continuó diciendo, con acento sombrío, ¿olvidarla? ¿Y por qué? Hasta el día en que se hizo culpable, ¿quién ha hecho por mí lo que ella hacía? Vuestra madre. ¿Mi madre? Sin duda. Pero, prima, mi madre no era más que mi madre, y mi mujer era mi mujer, replicó con cólera. Después, más templado, añadió, el tiempo que he pasado cerca de Úrsula será siempre el más bello de mi vida. Ella, que era tan superior a mí por el talento y por la educación, había sabido descender a mi nivel. Y luego, tan hermosa, oh, las noches de rabia que he pasado en mi desierto dormitorio llamándola a gritos. ¿Olvidarla? Pero ¿no sabéis que yo la amaba tanto, acaso, por su genio encantador, como por su encantadora belleza? ¿Olvidarla? ¿Por qué? ¿Para qué? Para vivir frente a frente con mi madre, ¿no es verdad? ¡Qué compensación! Pero, primo, lo que decís es horrible. ¿Horrible? Sin duda. ¿Creéis acaso que no le sea penoso a vuestra madre ver que sus consuelos son inútiles? Bueno, lo dejo aquí, ¿no? Ya veis. Y así todo el tiempo, ¿no? Es muy introspectiva la novela, ¿no? Y bueno, y hasta el último momento, porque ya claro, cuando terminan las memorias, pues entonces viene el desenlace. Volvemos al principio, a ver qué ha pasado ahí, a ver qué va a pasar. Cómo va a ser el desenlace. Y bueno, me da pena no haber leído algunos pasajes que, claro, como es tan larga, pues ahora me he puesto y no lo encuentro, ¿no? Muchas cosas muy interesantes. Así que yo os recomiendo, si veis por ahí libros de este autor, Eugenio Suez, pues que lo compráis porque son novelas muy interesantes, que merece la pena. Aparte esto son libros de colección, esto vale una pasta, yo después lo venderé y le sacaré mucho más de lo que me ha costado, encima que he disfrutado como una loca leyendo, pues ahora una vez que lo tengo leído, ¿para qué lo quiero? Pues esto se le puede sacar dinero, porque están a 60, 80 euros libros de estos en toda colección. Así que yo os recomiendo que hagáis como yo, que disfrutéis de una buena lectura y luego lo podéis vender y sacarle dinero encima, ¿no? A estos autores. Bueno, amiguitos, saludos, besitos.